Bueno, Patri, ahora hablemos de un tema que a mi juicio es fascinante, que son los potenciales. De hecho, entendimos que en la ingeniería de la resiliencia fue necesario, entre otras cosas, devolverse a la organización, porque es el territorio donde los potenciales se viven. Entonces, quisiéramos entender aquí cómo los conceptos de cultura y clima, cómo se entendería este pilar que son los potenciales organizacionales. Voy a hacer entonces otra vez como un pequeño recorrido, ¿cierto? Perfecto. Entonces recordemos que los conceptos de clima y de cultura aparecieron como muy en paralelo con esa era de la organización, de los sistemas de gestión y de querer entender cuál era la cultura de esa organización que habilitaba o no el tener un ambiente de trabajo sano y saludable, ¿cierto? Ajá. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad en qué es clima y qué es cultura. Y voy a empezar por el segundo. La cultura es. Uno no puede decir creo cultura, la cultura está ahí. Y la cultura es propia del país, de la región, de la organización, del ambiente familiar. Es una característica en la cual se comparten principios, valores, creencias, comportamientos y que ahí está. Entonces, uno quisiera entender la cultura de una organización o de un país o de una comunidad. ¿Y cómo podemos entenderla? La entendemos a través de la percepción que tienen las personas. Entonces, uno, para entender la cultura de seguridad, quiere entender cuál es la percepción que tienen las personas de la seguridad en su entorno. Si uno quisiera entender la cultura del país, uno podría abordar el cómo perciben las personas el país desde diferentes ámbitos. Entonces, clima es esencialmente percepciones que nos ayudan a entender la cultura. Como se han hecho tantos estudios de clima y de cultura y hay tantas publicaciones que no diferencian el uno y el otro, a mí sí me parece muy importante. Sí, clarísimo. Porque en la práctica tenemos que entenderlo porque así lo operativizamos. De acuerdo, yo creo que esa claridad conceptual es supremamente pertinente. Es muy importante. Entonces, así como trabajamos dimensiones de cultura y dimensiones de cultura organizacional, dimensiones de cultura de calidad, también tenemos algunas dimensiones de cultura de seguridad. Entonces, ¿qué miramos ahí? Una cultura se compone del liderazgo, se compone de las políticas, de los roles y responsabilidades. Esas son las dimensiones y características que puede tener una cultura. Ahora, estos señores lo que dijeron es, como necesitamos el terreno abonado, entonces, ¿qué necesitamos dentro de esa cultura para que el terreno esté abonado para este nuevo estilo de pensamiento? Entonces, ellos lo llamaron potenciales. Entonces, la ingeniería de resiliencia propone unos potenciales que se deben desarrollar dentro de la organización, que hacen parte o que deben hacer parte de su cultura y que son los que nosotros exploramos o indagamos a través de la percepción y son los estudios de clima. De acuerdo. Entonces, yo voy y miro cómo las personas perciben el liderazgo genuino, cómo las personas de la organización perciben la justicia, o cómo las personas perciben la confianza, o cómo las personas perciben la participación, o cómo perciben estas variables de la resiliencia, como la anticipación, la flexibilidad, el aprendizaje, la adaptabilidad. A través de esas conversaciones yo voy entendiendo cómo está abonado el terreno, donde necesitaría la organización trabajar un poquito más para que ese terreno esté más abonado y en resumen, esos son los potenciales organizacionales. Súper interesante. Entendería entonces que un elemento de entrada para lo que yo vaya a hacer es poder hacer ese reconocimiento y ese análisis de lo que son los potenciales para poder proponer entonces un plan de trabajo que realmente sí sea, que sea relevante para esa organización, de acuerdo a su realidad. Claro, entonces ese es el punto. Yo necesito un terreno abonado para que podamos hacer esa transición entre y pasar por las diferentes eras y llegar hasta lo que somos hoy en día y, digamos, resignificar esas herramientas y demás. Entonces yo quiero entender cómo esa organización se comporta frente a esos potenciales organizacionales. Entonces lo hago a través de preguntarle a las personas y lo que llamamos estudios de clima. En la medida en que yo entienda la cultura y esos potenciales, a través de esos estudios puedo proponer prácticas que vayan transformando la organización y haciendo posible
el tener un mundo del trabajo para este siglo o un mundo de seguridad y salud del trabajo para este siglo. Es muy bonito porque es la entrada fundamental. Súper. No hay que hacerlo de la misma forma, no todas las organizaciones se comportan igual, no es para calificar si usted es bueno o es malo, es para entenderlo. Exacto. Porque como otra de las características de este siglo es que no hay una organización igual a otra. Totalmente. Y hay un comportamiento diferente, ni es ni bueno ni malo, es diferente. Yo lo tengo que entender para poder entrar. Transformarlo. Y desde el aire le poder entrar a aportar. Por De eso es acuerdo. una entrada. Y me parece extraordinaria tu pregunta. Mil gracias. No, a ti, Patri, y de verdad que al menos a mí me clarifica enormemente que todo este tema de potenciales es un elemento de entrada para poder orientar el resto de acciones que hagamos, y si realmente queremos contundencia, es importante tener esas claridades de lo que es cultura, de las herramientas para medir los temas y poder medir percepciones que nos permitan orientar planes de trabajo realmente transformadores para nuestros afiliados. Ahora, no es una herramienta rígida, no es esquemática. Si yo quisiera entender un solo potencial en una organización, podría. Es válido, sí. Si yo quisiera entrar solo a entender cómo la organización ve la resiliencia, no tiene que ser todo. De acuerdo. Pero yo tengo que entender el contexto, y ahora más adelante, en uno de los principios de desempeño humano lo vamos a mirar, yo tengo que entender ese contexto, si no yo no, ¿cómo sumamos? Absolutamente. ¿Cómo sumamos si no entiendo el contexto y no entiendo cómo el terreno está dado para que podamos entrar a trabajar juntos? No, Patri, muchas gracias.